Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo, no amó a la iglesia. Perdónenme, yo sé que si la ama, evidentemente dio su vida por nosotros, pero la palabra de Dios dice, tanto amó Dios al mundo. Desde esa perspectiva quiero decirle que la iglesia de Cristo Jesús no es una iglesia exclusiva, sino que debe de aprender a ser debe ser una iglesia inclusiva, definitivamente. Por lo tanto, votamos todo precepto humano y todo pensamiento humano en términos de que la iglesia tiene conflictos con ciertos grupos que se mueven allá afuera. Y hoy quiero ser conciso en ciertos aspectos que quiero enseñar, pues le pedí a Dios que me hablara a través de la palabra para poderle a usted traer este mensaje hoy. Entonces, la iglesia de Cristo, como ministro, pastor, entiendo y comprendo que es una iglesia inclusiva. Que todo aquel que reconoce a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador, tiene entrada dentro de la iglesia del Cristo de la Gloria, independientemente de su condición social, independientemente de su condición de pecado delante de Dios, sea cual sea esa condición de pecado. Entonces hay que borrar el paradigma de que la iglesia del Señor deja fuera a los pecadores. No, dice la Biblia que lo vil y menospreciado del mundo. ¿Quiénes son ellos? Lo vil y menospreciado del mundo. ¿Qué eran o quiénes eran los vil y menospreciados del mundo? Nosotros. Y en el entendimiento de que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, ¿quiénes son todos? Nosotros. Por lo tanto, hay que romper todo pensamiento y paradigma humano, pensando que la iglesia de Cristo es una iglesia exclusiva, que no le da ingreso a aquellas partes que no tienen su misma manera de pensar. Rompemos con eso, porque dice la Biblia que Dios ama al pecador. Por lo tanto, como iglesia somos inclusivos para los pecadores, mas no para el pecado. Y dice la Biblia que aquel que se arrepiente de su vana manera de vivir, el Señor Jesús es fiel y verdadero, derrama sangre preciosa que lava limpia cualquier condición de pecado o cualquier preferencia sexual. Porque Dios, diga conmigo, ama al pecador, pero detesta el pecado. Quiere decir que cualquier pecador es bienvenido a Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, siempre y cuando aprenda a dejar la vana manera que a muchos de nosotros nos está costando dejar aún al día de hoy, independientemente de cuál sea esa manera de pecar. Entonces, no tenemos conflicto con ninguna comunidad o todo aquel que decida incluirse en la iglesia bajo un precepto de renovación de entendimiento y de corazón, y que reconozca primeramente que Jesucristo es el Señor y que es Dios. Entonces, quiero dejar bien claro eso. La iglesia de Cristo no es exclusiva, es inclusiva para todo aquel que venga con un corazón arrepentido y se presente delante de Dios en el entendimiento que su forma de vivir no es grata delante de Dios. 1. Número 2, amado hermano, tenemos que entender claramente que como iglesia de Cristo
bueno, o por lo menos nosotros, usted sabe y ha visto mi posición en términos a lo que es la participación de la iglesia. Veo algunos pastores, o no sé si decir pastores o decir comentaristas de televisión, ¿verdad?, preguntar o decir: la iglesia de Cristo debe de dedicarse a predicar al Señor Jesús. De acuerdo, a eso nos hemos dedicado en esta casa durante 30 años. 20 de estar instalados, y le digo 30 porque su pastor fue enseñado desde hace 30 años que la política y la religión no se mezclan, y nos mantenemos en la posición, tanto así que usted ha visto que nosotros nos pronunciamos no ser partícipes de ningún movimiento o de ningún partido político, y es correcto. Eso es lo que nos fue enseñado doctrinalmente, como le digo, por lo menos en mi caso, por 30 años. Usted no sé cuánto tiempo tenga de caminar en Dios. Y creo que definitivamente la política y la religión no se mezclan, excepto ciertas circunstancias en las que Dios nos enseña a la luz de la palabra que la iglesia sí tiene que intervenir. Yo hoy públicamente quiero también trasladar mi respaldo y mi apoyo a mi apóstol en todo menester que corresponda al ministerio. Estamos con él. Fortaleza de Sion está con él. Aunque declaramos ser apolíticos porque así hemos sido enseñados y adoctrinados por 30 años, nos mantenemos, pero Dios rompió mi pensamiento. Porque me dijo Byron, y yo lo agradezco a mi apóstol, porque creo que una de las primeras lecciones que él me enseñó hace 19 años fue que todo lo que es rígido se quiebra. Todo lo que no tiene la capacidad de ceder. Usted ve que la construcción de los edificios actualmente, los rascacielos, son construidos bajo tecnología que consideran el efecto péndulo. Es decir, un edificio, para no ser resquebradizo o caerse, tiene que manejar los efectos del péndulo, porque si es rígido se quiebra. Entonces la Biblia nos enseña, amado hermano, ciertamente que hay preceptos que son innegociables como hijos de Dios. Y cuando voy a la luz de la palabra, porque le digo: Señor, entonces si hay una relación, me dijo Byron, la iglesia y el gobierno no se mezclan, excepto raras excepciones. ¿Cómo así, Señor?, le dije. La iglesia no tiene como labor mezclarse en los menesteres del gobierno regular. Pero cuando el fundamento de la palabra, cuando la doctrina que hemos sido enseñados a la luz de la Biblia se empieza a resquebrajar, nosotros como hijos de Dios, y le voy a mostrar cómo el Señor me cambió el pensamiento. Salvo casos específicos en el orden divino de Dios, presentan excepción. Y nuestra bella nación, independientemente del partido político al cual cada quien decida entregarle su voto, usted recordará que acá nosotros enseñamos de ciertos principios que considerábamos, esto fue previo a las elecciones, pero enseñamos de algunos principios que a la luz de la palabra, porque aquí lo importante no es lo que yo pienso, lo que siento, lo que la gente dice. Lo importante en esta decisión es qué es lo que Dios dice, por lo menos para nosotros como pueblo de Dios. Y usted recordará, puede retornar a la predicación acerca de cómo llegar o cómo elegir un gobernante conforme al corazón de Dios. Colocamos estos 10 fundamentos que encontramos en la palabra. Ahí estaban.
Y los fuimos enumerando uno a uno. Usted recordará, busque la prédica unas 3 semanas atrás de esta. Y vimos que aspectos necesarios y básicos, como el temor a Dios, como la integridad, como la sabiduría, como la justicia, como el amor, como la humildad, como la honestidad, como la justicia social, como el compromiso espiritual y el liderazgo de servicio, fueron escrituras que Dios nos fue dando poco a poco. De ahí es que establecimos que aquellas personas, independientemente del nombre o independientemente del funcionamiento de los problemas internos familiares o de las preferencias que cada quien tenga, no nos interesa. Nos interesa como pueblo de Dios qué dice la Biblia. Esperaría yo que usted sea más influenciable por la palabra de Dios que por lo que un hombre le puede enseñar, porque dice la Biblia que somos espíritus eternos. Este problemita, hermano, no va a durar más de 50 años, 100 años, 200, 300, y en ese espacio de tiempo usted y yo ya hemos de estar en la eternidad. Entonces, independientemente de los problemas intrafamiliares que todas las familias atravesamos, la suya incluida, y usted que me ve por televisión también, eso es aparte. El problema con el que hoy nos encontramos viviendo es con una eventual instalación de una agenda que se le conoce como la Agenda 2030. Muchos de ustedes han escuchado ya hablar de ella, la cual ya está en nuestro país desde el 2015. Esto no es nuevo y no lo van a traer, eso ya está. Aprobación de matrimonio entre personas del mismo sexo ya fue considerado por el Congreso y ya el Congreso le dijo no. Entonces, la instalación de muchas de estas cosas no obedece nada más a la voluntad de alguien que va a ser presidente, obedece a la voluntad de un sistema de gobierno. Eso se aprueba o no se aprueba en el Congreso, porque ya lo intentó hacer en firma el actual presidente. En algún momento vaya y regrese algunos años en historia. Pasó en primera lectura, toda la gente puso, y en la segunda lectura pam, lo aterrizaron, porque quien decide o no decide eso es el gobierno, desde el punto de gobierno entendido como Congreso. El presidente manda la solicitud y el Congreso dice sí o no. Ahora, lo interesante en esta agenda que ya está en Guatemala, tiene diferentes perspectivas, dentro de las cuales yo veo que hay cosas que son buenas. Pero de esa misma manera hay 2 puntos que creo que sí nos corresponde a la iglesia meternos. Definitivamente no somos partícipes, vea usted la publicación, somos apolíticos, pero no le voy a hablar de partidos políticos, le voy a hablar de cambios estructurales. La Agenda 2030 que usted tiene aquí considera muchos cambios. Quieren terminar con la pobreza, quieren terminar con el hambre, quieren, dicen ellos, un bienestar en salud, una educación de calidad, entiéndase adoctrinamiento. Usted ve todos y cada uno de ellos. Pero hay 2 tópicos, mire, traer alimento, repartir alimento, no hay problema. Pero como iglesia sí tenemos problema. Es que hay fundamentos doctrinales que nosotros como iglesia de Dios, porque allá tiene una preparación de adoctrinamiento en la educación, que incluye la educación de nuestra familia y de nuestros hijos bajo una perspectiva de libertad sexual. Bajo una perspectiva, amado hermano, de muerte de neonatos. Y realmente nosotros como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad. Independientemente de lo que usted esté viendo, lo que nos interesa a nosotros es saber qué es lo que el Señor dice. Alimentos transgénicos, mire. Bueno, dentro de todos estos puntos,
hay dos que preocupan y que atentan contra el establecimiento de la enseñanza bíblica en nuestro país. Dice la Biblia, para entender eso hay que ir un poquito más profundo. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 1, porque otro de los fundamentos y de las enseñanzas que hemos trasladado durante 30 años, en mi caso, ¿verdad? Que desde hace 30 años enseño la palabra, no como pastor, ya como pastor a tiempo completo, un poco menos, 20. Desde la misma concepción doctrinal en el nacimiento ministerial, hemos sido enseñados en la línea de la sujeción. Parte de la enseñanza que vemos enmarcada en la palabra de Dios nos muestra a nosotros que en la sujeción hay bendición. ¿Cuántos decimos amén a eso? Romanos declara y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte, por favor, quiero que acá usted empiece a evaluar esto, sino de parte de la fuente de la autoridad. ¿Quién es la fuente de la autoridad? Dios. Quiere decir que bajo el esquema de Romanos capítulo 13 versículo 1, la autoridad máxima se llama ¿qué? Dios. Y dice la Biblia que todas las autoridades, todas las que hay, por Dios han sido establecidas. Pero tenemos que entender algo para poder comprender lo que Dios nos va a enseñar en esta mañana. Que la autoridad máxima se llama Dios. Quiere decir que toda insujeción a una autoridad primaria puede caer en insurrección y o rebeldía. A ver, ¿cómo le voy a explicar yo esto a usted? Este versículo se lo quiero presentar gráficamente. Sergito, ponte de pie acá, por favor. Quiero tratar de hilvanar este pensamiento. Hijo, ven para acá tú, aquí atrás. Levemente atrás de él. Hasta altos son los dos, ¿verdad? Dios mire. Ay, el pastorcito, ¿va? Levemente aquí atrás. Ahí estás. Ponte aquí adelante tú, por favor. Vamos a tomar una ejemplificación. Acá te puedes poner aquí adelante. Es un ejemplo. La fuente primaria de la autoridad que se llama Dios. Porque toda autoridad Él la coloca, Él la avala, Él del visto bueno. La autoridad que le viene, que es la autoridad muchas veces nuestra, de un padre X con un hijo. Y aquí en la parte de atrás la autoridad del pueblo, la congregación, aquí atrás. Se entiende que cuando el Señor, nuestro amado Dios, da una orden, Él delegó autoridades de ayuda. ¿Sí estoy siendo claro? Pero cuando la autoridad intermedia, entiéndase la humana, va en contra de lo establecido por la autoridad primaria, que es Dios, porque de Él descienden todas las autoridades. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Eso dice la Biblia. Entonces, cuando la línea intermedia decide querer violentar para atraer a un pueblo a una decisión, hay insurrección. ¿Para con quién? Para con el Señor. Porque todo aquel que vaya contrario a la instrucción de Dios es insurrecto a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Porque lo que ellos, el mando medio, entiendas, el mando humano, nos solicita, se lo voy a enseñar a la luz de la Biblia, es romper el diseño original de Dios
en esa desobediencia. Quiere decir que cualquier cambio que se geste en el ínterin, el pueblo atrás, que no sea la que Dios ha dado, convierte en insurrección el movimiento intermedio que se quiere colar al pueblo. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Dígame sí o dígame no. Ok, sentémonos por favor. Entonces aquí la sujeción del pueblo de Dios, por favor, tomen nota que son eventualidades. Yo no le estoy diciendo crezcamos bajo un adoctrinamiento de desobediencia, porque no es lo que la Biblia dice. Pero cuando se van a tocar los preceptos y los fundamentos de la fe y de la voluntad de Dios, amado hermano, tenemos problemas. Porque la autoridad máxima no es la autoridad terrena. Sí es autoridad máxima en términos de nuestra posición y relación social. Pero dice la Biblia que usted y yo no somos de esta tierra, sino que nuestra patria es celestial. Entonces es ahí donde surge el conflicto de lo terreno y lo celestial. Pero cualquier hombre que transgreda los preceptos de Dios, amado hermano, en automático nos coloca a nosotros en una mala posición. ¿De qué está hablando, pastor? Necesito dejar sentados ciertos preceptos antes. ¿Quién es la autoridad máxima? Según dice la Biblia, Dios es nuestra autoridad máxima. Ok, cuando nosotros evaluamos eso, yo le dije, Señor, estoy confundido. ¿Tengo o no tengo que intervenir como pastor en esta situación al enseñarle al pueblo? Pues escuchamos decir personas afuera que la posición de la iglesia es religiosa, es decir, aspectos del índole espiritual, y el gobierno que se lo dejen a los que corresponden, lo cual es correcto, excepto algunas excepciones. Y me encontré con 4 ejemplos en la Biblia donde se intentó romper lo que Dios había establecido y Dios se opuso y no permitió que el hombre cambiara lo que deseaba cambiar en su beneficio personal. Hechos capítulo 5 versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, en el nombre de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario en algunos casos muy específicos, muy claros, muy concisos, y en general siempre como hombre obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque cuando el hombre decide obedecer al hombre en esa transgresión y desobedecer lo que Dios dice, se incluye dentro de la transgresión. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Entonces, bajo todo aspecto, si tú eres cristiano, hijo de Dios, y nos estás viendo por la televisión, dice la Biblia, según el libro de Hechos, en el capítulo 5, lo 27, que nuestra responsabilidad cristiana, nuestra responsabilidad de hijos de Dios va a ser siempre obedecer la voz de Dios antes de la voz del hombre. Y alguien me dijera: no, pastor, si la Biblia dice que ustedes se tienen que sujetar a toda autoridad. Sí, pero también dice que antes de la sujeción a la autoridad terrena obedecemos una autoridad celeste, divina, llamada Dios, que tabernaculizó en medio de nosotros como Cordero perfecto, y que hasta el día de hoy ofrece su salvación a través de su sangre preciosa. Entonces, la responsabilidad del pueblo primariamente
primeramente, y estoy de acuerdo con mi apóstol, que es necesario primero obedecer a Dios que a cualquier hombre. Pastor, pero enséñemelo con Biblia, porque qué bonito, eso ya yo se lo oí a varias gente. Mire lo que dice acá. ¿Qué pasa o qué pasaría si se instala una Agenda 2030, la cual ya ha sido promovida por algunos de los líderes que hoy usted ha de tener la dicha de poder votar o no por ellos, que eso seguirá siendo su elección? Pero usted, como un hijo de Dios, debe de saber qué es lo que su Dios dice. Porque terrenamente nos venden la idea bien bonita, pero ¿qué dice Dios? Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno en turno que trae la Agenda 2030, no sé cuál sea, no recuerdo su nombre, sí recuerdo, es un decir, es una dicción? ¿Qué pasaría si el gobierno en turno decide instalar lo que a Dios no le agrada? Hoy tenemos la dicha de poder elegir. Se instala la agenda. Y como bien han dicho algunos líderes políticos, dirigirán toda su batería gubernamental y de gobierno, toda, para instalar una agenda homosexual, LGTB más, a los cuales hemos dicho primariamente en esta prédica, regrese al inicio, no me critique, Dios ama al pecador. Si quieren venir aquí no hay problema, siempre y cuando ese pecado se quede afuera y nos permitan reinsertarle basado en el fundamento y la doctrina que la Biblia dice, no la que un hombre piensa, lo que la Biblia dice. Por la palabra dice que Dios ama al pecador, lo que no quiere es el pecado. Entonces, ¿qué pasa, Kevin, si se instala alguien que lo quiera obligar a hacer? Cualquier agenda, del numeral que sea, del partido político que sea, del movimiento que sea, que promueva romper el fundamento primario de la familia, es algo que no puede provenir de Dios. Quiero que lo sepas. Yo no sé cuántos de los que estamos acá, pues no sé si a los jóvenes todavía les enseña. Creo que el segmento lastimado es el segmento de los jóvenes entre los 18 y 25 años. Ese segmento está lastimado. Ya después, si alguien tiene duda, pregúnteme y le doy alguna información. Pero mire, amado hermano, cuando lo que eventualmente se nos quiere instalar va contra a lo establecido en la palabra de Dios, nosotros como pueblo de Dios no podemos darle paso. Que toda persona esté sujeta a las autoridades del gobierno. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así es. Porque no hay autoridad sino de Dios. Quiere decir que esas autoridades se deben a una autoridad superior a la cual nosotros amamos y veneramos. Su nombre es Jehová de los ejércitos, tabernaculizado en medio del planeta Tierra, cuyo nombre es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Y las que han sido instituidas por Dios. Por tanto, el que resiste a las autoridades resiste a lo que Dios ha dispuesto. Ahí es donde al pueblo le dicen: usted tiene que aprender a sujetarse a la autoridad mediata, a la autoridad terrena. Veámoslo hoy desde la perspectiva gubernamental. A un gobierno instalado, quiere decir que si una agenda se instala de ese tipo, nuestra obligación va a ser sujetarnos. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios vamos a pelear y vamos a batallar en el nombre del Señor Jesús para que el diseño original de la familia, yo no sé si cuántos de aquí recordaremos que fuimos enseñados en moral y urbanidad, o que fuimos enseñados en alguna clase del colegio que el fundamento de la sociedad es, todos fuimos enseñados en eso. O sea que si dañan la familia, dañan la sociedad en automático.
Bueno, pastor, pero dígame qué le dijo el Señor con Biblia, pues, porque qué bonito, pero enséñeme. Como residentes terrenos, pues sabemos que somos espíritus eternos residentes en una patria terrena. Y como ciudadanos del reino de Dios, tenemos un conflicto interno hoy entre la obediencia gubernamental y la obediencia a Dios. Esa agenda ya está instalada. Y alguien de los que son candidatos dice: cuando yo llegue, le voy a poner toda la artillería para que me aprendan a respetar a este sector de la sociedad. Que después de una semana ya nos damos cuenta del por qué, mas no nos corresponde juzgar. Déjelo por un lado. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que nos interesa. ¿Y dónde, pastor? ¿Y cómo usted respalda eso que me está diciendo? Que primero me tengo que aprender a sujetar a Dios antes que sujetarme a las autoridades terrenas. ¿Sabe por qué le hice este esquema de acá? Porque cualquiera que se adhiera en la línea media le es insurrecto a Dios. Cualquier hijo de Dios que participe en esa insurrección de instalación de leyes que van en contra de lo establecido en la palabra de Dios, Dios mismo lo va a tomar como un insurrecto. ¿Por qué? Porque la autoridad primaria es Dios. Cuando yo le digo: Señor, bueno, ¿qué hacemos, Padre? Pues la situación está difícil. Algunos pastores o algunos otros comentaristas de televisión manifiestan que la iglesia debe de estar inmersa en los aspectos espirituales. Esto es espiritual. Y parte de la labor, cuando nosotros buscamos bajo la luz de la palabra, vemos que hay dos cosas a los que a los pastores les es enviado a hacer. El ministerio de los pastores, el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Pero como pastores, Kevin, nuestra responsabilidad es guiar al pueblo en sus decisiones, las cuales cada quien tomará de manera individual. Con el escrito está. Porque si lo que yo voy a respaldar, yo apoyar, contraviene la orden de Dios, me metí en problemas con Dios. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia, y tú que me ves por televisión. Si decidimos apadrinar lo que Dios no tolera, nos volvemos copartícipes. Jóvenes entre 18 y 25 años, pongan atención, porque es el segmento de ataque, son ustedes, y no lo han visto. Para esto se necesita tener los sentidos aguzados más lejos. Evidentemente las personas adultas ven más allá de lo que un joven ve. ¿Quién nos enseña eso? La vida. La vida. Entonces mire pues, en el libro de Éxodo, alguien me puede buscar Génesis capítulo 1, 28, porque lo que le quiero explicar tiene que tener fundamento. El diseño original. El problema es el diseño original. Dice la Biblia que en el libro de Éxodo el pueblo de Dios prosperaba. ¿Por qué? Porque una de las órdenes dadas en Génesis capítulo 1 versículo 28, tú lo puedes leer ahí en tu Biblia, por eso pedí que lo buscaras, es fructificar y multiplíquense, henchid la tierra, llénenla. Ahí está, Génesis 1:28. Entonces, en el libro de Éxodo, tengo que contarle un poquito de historia. Dice la Biblia que a Faraón no le gustó el aumento de la población. Usted lo puede buscar en el libro de Éxodo. Porque él sabía que una vez esa juventud creciera, definitivamente de ahí podía formarse un ejército. De eso es que muchas de las instrucciones que usted encuentra de guerra en el Antiguo Testamento casi siempre requieren exterminar niños. ¿Por qué? Porque el niño que queda con vida se puede constituir en un cabecilla
de guerrilla. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que Faraón da una orden. Dios bendiga a las parteras. Da una orden como consecuencia de la población de niños hebreos se estaba multiplicando. ¿Se recuerda usted eso? Eso hasta en las películas de Semana Santa se lo han enseñado a uno desde niño, ¿verdad? Pero si no, ahí está escrito. Todo esto es palabra. Entonces dice la Biblia que no le gustó a Faraón que el pueblo de Dios fructificara y se multiplicara. El diseño de Dios, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Diseño original, no pierda de vista el diseño original, cuya orden de Dios era multiplíquense y fructifíquense, cosa que no existe en ningún tipo de relación hombre-hombre, mujer-mujer. No existe. En la natura de Dios no existe. Ah, bien, yo ya vi un hombre embarazado, ese lo hicieron. En la natura de Dios dice la Biblia, varón y hembra, diseño original, con un propósito. ¿Cuál propósito? Multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, hinchenla de población. Me gustó un ejemplo que escuché a alguien en la internet ahí de perdida. Deje a 2 hombres perdidos en una isla y regrese 50 años después y va a encontrar 2 esqueletos tirados. Deje a un hombre y una mujer perdidos 50 años en una isla y usted va a encontrar familias de regreso. Ese es el diseño de Dios. Tome nota cómo el enemigo trabaja delgadito. Entonces viene Faraón y le da orden a las parteras de que rompe el ciclo, que eso es lo que quieren hacer. Cambiar el fundamento de la palabra, que es varón y hembra. El varón y hembra tiene un propósito: multiplicar y hacer familias, cosa que no sucede en este tipo de trastoque y aberración sexual. No juzgamos a nadie como persona, vemos la sintomatología. Esto no va dirigido a una persona en particular, es una sintomatología. Entonces viene la orden de Faraón, quien ha visto que se están fructificando y multiplicando, y le da una orden a las parteras. Búsquenme tal vez el contexto de esto, Josué, o si fueran tan amables. Y les dice: maten a todos los niños. Que vale la pena hacer notar que previo a la manifestación de un libertador siempre hay mortandad de niños. Por eso es que yo pienso personalmente, a la luz de la palabra, que la venida de nuestro Señor está cercana, porque estamos en una faceta donde hoy el comercio son niños. La mortandad más grande son niños. El tráfico ¿sabe cuál es el problema con Croacia? El tráfico de niños. De ahí salen los niños más lindos que existen físicamente. Entonces hoy enfrentamos globalmente y mundialmente un problema de niños, donde están siendo robados, están siendo explotados, están siendo exterminados, están siendo descuartizados para venderlos por pedazos. Y si hoy hay noticias que las grandes élites en diferentes países hacen uso indebido de los niños. Ahorita le voy a explicar algo. Entonces dice Faraón: vengan todas las parteras. Y les dice: mire, ya no quiero que nazcan los niños hebreos. Los matan a todos, por favor. Instala un edicto y una orden de exterminio de niños. Cosa que hasta el día de hoy se sigue instalando en medio de los países. Parte del adoctrinamiento que trae la Agenda 2030 es la autorización del aborto. Muchas cosas las pueden promover bien, pero si avalan el aborto, rompen el diseño de Dios. Si avalan la unidad entre hombre, hombre y mujer, mujer,
rompen el orden de Dios. Ahí tenemos problemas que ya no son sociales, ahí son problemas de fundamento doctrinal y de fe, y tenemos que aprender a defender nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, la orden que Faraón dio a las parteras es una orden que muy probablemente, si permitimos que se instale un gobierno que traiga esa agenda para desarrollarla, es muy probable que se vuelva a repetir la historia. Y me dijo Dios, dilo directamente: todo aquel que avale y o autorice una ley pro aborto, la sangre de esos niños yo la voy a demandar sobre ellos. Todo aquel que firme, avale, apruebe una orden gubernamental que eventualmente pueda autorizar que el aborto sea legal, yo, Dios, voy a demandar la sangre de esos niños sobre sus vidas y sobre la de sus generaciones. Yo sé que a muchos no les gusta, pero hoy no vine aquí a caer bien, hoy vine a hablarle Biblia. ¿Qué dice ahí, mi hijo? Pero las parteras temieron a Dios. Éxodo 1:17. Pero la orden de Faraón era: maten a todos los niños. Porque cuando los niños mueren se rompen los ciclos de bendición. Ahorita le voy a explicar por qué. Y en Éxodo 1:17 dice, gracias hijo, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Desacato cristiano. Le voy a hacer una pregunta que esta fue la que a mí me choqueó. Y me respondió después el Señor. Y me dijo, es cuando tocan el fundamento de mi palabra que yo bendigo el desacato. Sí, ponga el grito en el cielo. Pastor, usted está diciendo que Dios bendice la desobediencia cuando se transgreden los preceptos primarios bíblicos establecidos por Dios. Cuando se intenta derramar sangre de inocente, cuando se intenta romper el orden de la familia, Dios bendice a los que se levantan en contra del sistema y deciden honrar su nombre primariamente. Ahorita le voy a enseñar. Pero, pastor, está jalando la Biblia. No. Vamos al libro de Éxodo capítulo 1, versículo 17 en adelante. Déjeme ver. Llamó a las parteras. Llamó a dos parteras. A Cifra, ahí léalo por favor, eso está ahí en su Biblia. Y a Púa. Cifra y Púa son las dos parteras cabeza que Faraón llama. Y les dice, ustedes son las cabezas de todas las nodrizas. Sí, háganme favor, a partir de hoy todos los niños hebreos me los matan. Ellas son las dos parteras. Se entiende históricamente, pues no van a ser dos parteras para atender todo el pueblo de Israel que estaba en ese éxodo. Entonces ellas eran las cabezas de las parteras. Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, ya le coloqué los nombres anteriores, y la otra se llamaba Púa. Y les dijo, cuando partiereis a las hebreas, o cuando parieren en Chapín, ¿verdad? Y mirareis los asientos, si fuere hijo, mátenlo. Maten al varón
Y si fuera mujercita, pues ahí déjenlas agraciaditas, ¿verdad? Pero todo varón lo matan. Más las parteras, más el pueblo de Dios, figura, dice la Biblia, temieron a Dios, no al rey. Temieron a Dios. Y no hicieron como se les mandó. Rey dio la instrucción y ellos dijeron no. O ellas dijeron no, nosotros no vamos a ser partícipes de estar matando a los niños. Ellas decidieron y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida. El par de desobedientes esas reservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras le respondieron: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Evidentemente, ¿verdad? Gloria a Dios. Ni las espirituales ni las terrenas. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas, son fuertes y paren antes que la partera venga a ellas. Tome orden, porque esto es Dios hablando. Y Dios hizo bien a las parteras. A las desobedientes, pastor, las bendijo. Faraón les dijo: mátenlos. Sí, por supuesto. Y ellos dijeron: las parteras de Dios. Mire, se recuerda que el domingo pasado yo le recordé un versículo que hemos enseñado, que cada uno se reproduce conforme a su género. Y en el 20, mira el 20 y el 21. Ellas dijeron a Faraón: nosotros no vamos a estar matando a los hebreos. Lo siento, pero aquí esa es su agenda pro aborto, aquí no. ¿Quién se le puso al brinco? El pueblo de Dios, a través de las parteras. Y dice la Biblia, esto es lo que yo quiero que usted vea, porque yo le dije: Señor, ¿cómo es posible? ¿Será que tú bendices la desobediencia y el desacato? Me dijo: cuando rompen el fundamento primario de la familia, su obediencia se obedece a mí, no al mando intermedio. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras no dice desobedecido a Faraón, dice que temieron a Dios. Yo le temo a Dios, y yo renuncio a cualquier agenda que quiera instalar muerte en nuestros niños. No le hablo de partido político, no le estoy hablando de nada que tenga que ver más que con el concepto específico del pueblo de Dios. No tolera la muerte, porque la iglesia ni nosotros como seres humanos podemos tener la voluntad de aprobar lo que Dios desaprueba. Y dice la Biblia que por haber las parteras temido a Dios, Dios les hizo caso. Mire, el concepto es poco asimilable. Porque entonces, pastor, ¿obedezco o no obedezco a la autoridad? Siempre, indefectiblemente, excepto cuando lo que se esté pidiendo atrás de eso sea sangre de inocentes. Y entonces, pastor, ¿usted qué sugiere? Yo sugiero que defendamos a los no nacidos. Yo sugiero no al aborto. Y sea cual sea el partido político, no interesa quién sea, aquí lo primero es obedecer la voz de Dios antes que la voz del hombre. Y pastor, ¿y pero qué va a pasar? ¿Se va a enojar Dios que no me sujeto a la autoridad? Y por haber las parteras temido a Dios,
Dios les hizo casa, les bendijo, porque ellas defendieron el fundamento de la doctrina de la familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, al de él, porque aquí no le hicieron caso: echen al río todo hijo que naciere y a toda hija resérvenle la vida. Cifra y Púa no estuvieron de acuerdo con la legalización del aborto, que es algo que trae la agenda. Usted evalúe quién avala esa agenda. Y si de todas maneras quiere votar, vote, no hay problema. Yo no intento volcar su voto hacia ningún lado. Yo intento decirle: hermano, esto es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué es lo interesante? Que cuando Cifra y Púa deciden no avalar la orden del rey, desacato al rey, pero sujeción a nuestro amado Dios, de quien desciende la fuente de la autoridad, ¿sabe qué pasa? De todos esos niños que las parteras Cifra y Púa deciden no abortar, nace el libertador. Ahí está, léelo por favor. 2:8 dice: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Moisés, un capítulo adelante, después de que Cifra y Púa deciden desobedecer al rey, en el otro capítulo nace el libertador. Éxodo, ahí estás. Eso quiere decir que cuando se rompe el ciclo de la bendición, amado hermano, podemos matar incluso líderes porque no tienen la capacidad de defensa siendo neonatos. Si Cifra y Púa deciden obedecer la voz del rey, no hubiera habido Moisés. Y se rompe el ciclo de la bendición. Entonces, una agenda pro aborto rompe el diseño de Dios en torno a la familia. ¿Quién quieren dañar? El núcleo familiar. Entonces yo dije: bueno, Señor, eso fue una casualidad por ahí, ¿verdad? De que, espérate, me dijo, vámonos para adelante. En el libro de Daniel, es que el Señor es tremendo, ¿ah? En el libro de Daniel aparece el rey Nabucodonosor. Que literalmente la Biblia nos lo plantea y nos lo traslada como un falso Dios. Él decidió mandar a erigir una estatua para él. Y había dado orden a todo el pueblo que todo aquel que llegara delante de la imagen se postrara. Otro de los momentos donde Dios bendice, cuando se decide obedecer a Él antes que a los hombres, es en lo tocante a la adoración. Y dice que esos tres hombres, amigos de Daniel, usted ha leído la historia muchas veces, Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron los hombres que fueron lanzados al horno 7 veces calentado. Pero esos hombres que habían decidido apoyar a Daniel, dice la Biblia que el rey había mandado un edicto donde decía: todo hombre de esta ciudad, parafraseando, adorará la imagen mía. Pero dice que cuando Daniel escuchó eso, fue rápido a su aposento, a su casa, abrió las ventanas
y empezó a adorar al verdadero Dios. Como consecuencia de eso, se entera Faraón. Tú conoces la historia. Se entera Faraón, porque todos aquellos subordinados de Faraón le fueron a decir: mira, estos hombres, a pesar de que tú dijiste que adoraran la imagen, ellos han decidido que no. Faraón se molesta porque no hay adoración a él. Cuando intentan romper el orden de la alabanza y la adoración a Dios, en aquellos momentos donde las autoridades medias desobedecen a Dios, Dios bendice a aquellos que deciden mantenerse en el fundamento de la palabra establecida a pesar de las circunstancias. Entonces, cuando Faraón se enteró de que no lo adoraban, los mandó a meter al horno, y es donde aparece el varón de Dios y los libra de la circunstancia. Intentaron transgredir el precepto de la adoración a Dios, pero Daniel se mantuvo en pie. Dijo: yo no voy a adorar a ningún Dios que no sea mi Dios. Usted conoce esa historia. Y cualquiera dijera: bueno, pero si Daniel desobedeció a Faraón, tiene que tener sus repercusiones. Dice la Biblia que lo que vino sobre la vida de él como consecuencia de haber obedecido a Dios antes que a Faraón fue la manifestación del cuarto varón. Quiere decir que al desobediente de Daniel, por no haber querido romper los preceptos y los mandamientos de Dios, a pesar que el rey lo decía, Dios le produjo un milagro. Dígame usted si Dios no está en medio de la situación. Por eso es que cada vez que el pueblo de Dios entra en una disyuntiva de romper sus fundamentos doctrinales, por eso le digo, la iglesia no debe de meterse en la política, estoy de acuerdo, siempre y cuando no nos vayan a tocar el fundamento doctrinal escrito en la palabra. ¿Cómo? El principio de la familia. La familia fue creada para procrear desde la concepción misma de la Biblia y también según la Constitución. Pues es que se tiene que modificar la Constitución o las leyes. Entonces Dios bendijo con un milagro. Eso es lo que yo quiero que tú veas. Dios bendijo con un milagro. Los preservó, a pesar que se le habían alzado a Faraón. Pero ese alzamiento a Faraón era la consecuencia de la obediencia a la voz de Dios. Quiere decir que tú y yo como hombres espirituales que somos parte de una patria celestial, pues dice la Biblia que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, nuestra obediencia primaria como pueblo de Dios es al Señor antes que al hombre. Pastor, pero ¿y si Dios me castiga por desobedecer esa instrucción? Porque dice la Biblia que tenemos que estar sujetos a la autoridad en estos menesteres específicos que hoy le estoy mencionando, que atentan contra el fundamento de la familia, que atentan contra la vida de los no nacidos. Dios bendice a los que se sostienen y mantienen en el escrito está. Mire, yo no le estoy llamando en ningún otro concepto a la insujeción, porque los casos son concisos y específicos. Pidamos a Dios. Nuestra labor es orar, amados hermanos. De este tema yo no vuelvo a hablar más. Yo de aquí en adelante me dedico a predicar a Jesús. Pero necesitaba, y se lo había dicho a usted, falta la segunda parte. Y con esto yo termino. Pero como pastor es salvaguardado mi responsabilidad de decirle: hermano, esto es lo que a mí me preocupa, porque Dios dice. Pero que Dios le dé la sabiduría. Vaya a su casa. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que guía toda verdad. Vaya y pregúntele al Espíritu Santo. Agarre la Biblia, porque nuestro manual de conducta, todos lo hemos dicho más de alguna vez, es la palabra de Dios. Y esta no es la excepción.
Así que en el nombre del Señor Jesús, que Dios le dé sabiduría y que sea Él el que ilumine. Bueno, si es que vamos a la segunda vuelta, ¿verdad? Porque no se sabe ni siquiera qué está pasando. Qué guerra de poderes, ¿verdad, hermano? Pero nosotros servimos al Dios vivo, al poderoso, al Dios de Israel. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.